nuestros adversarios han establecido una fuerte presencia, poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad en todo el continente americano. Esto dijo el nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Halsey, el primer afroamericano en llegar a tal cargo. ¿América Latina como escenario clave en la disputa china-estadounidense? Sí. Hay una serie de indicadores bastante claros sobre cómo cada una de estas dos potencias está avanzando en nuestra región. Mientras China va más por la inversión en infraestructura, Estados Unidos va un poco más con la política y la cuestión militar. Vamos a analizar entonces algunos indicios, algunas noticias, algunos mensajes que se han estado enviando y algunas acciones que han ido tomando tanto Estados Unidos como China que confirman esta idea de que Latinoamérica es parte, no sé si es bueno o malo la verdad, pero yo creo que es más malo que bueno, pero bueno, es parte importante, parte clave de la nueva disputa regional entre las potencias dominantes, China y Estados Unidos. Por un lado, lo que tenemos que analizar es lo básico. Cuando uno observa las acciones que están tomando uno y otro país, da la impresión de que a Estados Unidos, que no está pasando por un buen momento económico hace mucho tiempo, de alguna manera lo que le queda sobre todo es el arma, es decir, su peso militar, y la política, o sea, su peso político, mientras que China, que tiene una economía más dinámica, da la impresión, sin ser un experto, pareciera que en el caso de China el avance es más económico y tiene mucho que ver con infraestructura y con un país que está buscando energía. Y a cambio de esa energía es que va construyendo distintas obras de infraestructura. También está buscando mercados y eso también tiene que ver con la infraestructura, es decir, asegurar la infraestructura para obtener a cambio las materias primas que China necesita con bastante urgencia y por otro lado para ir ganando peso dentro de esta parte del mundo, dentro de los mercados. Vamos a hacer un rápido raconto, por ejemplo, de las últimas acciones estadounidenses que demuestran, que ratifican que el gran interés que tiene la potencia del norte en nuestra región es justamente detener el avance chino, que es constante y es bastante fuerte y pronunciado. En mayo, durante la 9ª Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami, Richardson dijo: América Latina no se beneficia de los recursos que China extrae de la región. ¿Por qué hay tanto enfoque en la infraestructura crítica en este hemisferio por parte de los chinos? Nos preocupan, dijo Richardson, las posibles aplicaciones militares que son controladas por el gobierno de ese país. Pero luego de las advertencias, la militar lanzó un mensaje a su propio país. Tenemos que salir al campo para competir por esos contratos en los países donde se plantea. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es clave porque Richardson lo dijo en muchas oportunidades. Es decir, no alcanza con el arma, o sea, con la acción militar que ella lidera, buscando líderes, tratando de tejer alianzas militares. Tampoco alcanza con la política. Hay que meterle dinero, hay que meter economía. En muchas oportunidades, la general instó a las empresas estadounidenses, y yo creo que por elevación tiró un tiro al gobierno estadounidense para acelerar, para gestionar más proyectos económico que tenga que ver con la economía, con infraestructura, con inversiones en Latinoamérica, de alguna manera imitando lo que viene haciendo China. En septiembre seguimos recorriendo el último año. Durante el foro anual de seguridad del Instituto Aspen, dijo Richardson: creo firmemente que necesitamos un plan Marshall. El plan Marshall, oficialmente conocido como European Recovery Program, fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la Europa occidental a reconstruirse. Fue clave también para el avance, el dominio estadounidense sobre todo Occidente. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que está pidiendo Richardson es generar un programa de inversiones estructurales muy similar a que se hizo en Europa, pero en Latinoamérica. Solo que esta vez no es para paliar una crisis surgida de una guerra, sino para confrontar y para competir con las inversiones que realiza China en nuestra región. En noviembre, Richardson, que ya era saliente del Comando Sur, había advertido sobre el presunto peligro del puerto de Chancay. En un video reciente hablamos sobre él. El puerto de Chancay
se convierte de alguna forma en el Perú, se convierte en un puente increíblemente rápido, veloz y grande entre China y Latinoamérica a través del Pacífico, y eventualmente puede convertirse en una suerte de canal entre los dos océanos por el sur a partir de la construcción de un tren bioceánico entre Brasil, Bolivia y el Perú. Recordemos que Brasil integra el BRICS y es socio de China en esta asociación internacional. A propósito de Shanghái, lo que había dicho Richardson es: este puerto gigantesco podría utilizarse como una instalación de doble uso. Es un puerto de aguas profundas. Es una estrategia que hemos visto en otros lugares, no solo en América Latina. Si nos fijamos en todos los países que tienen estos proyectos, resulta que están situados en lugares estratégicos o en vías marítimas de comunicación para el comercio mundial. Hay que preguntarse ¿por qué toda esta inversión en este tipo de cosas? Richardson se refiere obviamente a submarinos, entre otras cuestiones militares. Finalmente, en el proyecto de presupuesto nacional destinado a financiar el Pentágono en este año, en 2025, que se presentó en el Senado, se incluye un significativo incremento de las partidas para el Comando Sur y especialmente para la Dirección de Apoyo Técnico de la Guerra Irregular. Insisto, el tema de las bandas irregulares y del narcotráfico sigue siendo punta de lanza estadounidense para justificar la intromisión en otros países. La analista del Comando Sur, Julieta Pelcastre, dijo que el presidente chino Xi Jinping es el responsable de socavar las democracias en Latinoamérica. Según informes difundidos por el portal del Comando Sur, China busca transformar la información de la región para favorecer su cosmovisión y en última instancia socavar los principios democráticos. Fíjense que hay dos líneas que más o menos van yendo en cuanto a las explicaciones o las advertencias estadounidenses, van yendo en paralelo. Uno, la defensa de la democracia y la idea de que China representa la no democracia, y por el otro lado, el peligro que supone las inversiones en infraestructura que está realizando China en la región. ¿Qué está haciendo China mientras tanto? China no se está quedando de brazos cruzados y además de la cantidad, como decíamos antes, de dinero que invierte en obras de infraestructura y en acuerdos económicos con los distintos países, tratando de crear una nueva ruta de la seda, como así se llama estos puentes que está tendiendo hacia Latinoamérica, también hay un involucramiento en el sector de seguridad y defensa a través de la venta y donaciones de armas, más la presencia de empresas de seguridad privadas y entrenamientos militares, en el marco del Libro Blanco de Seguridad Global chino. Los objetivos que tiene China son los habituales, es decir, reforzar la unidad y la cooperación, hacer más por la paz y la estabilidad, fomentar la comunicación y la confianza y gestionar los riesgos y desafíos. Hay un tema también interesante que está haciendo China, que tiene bastante lógica y es lo que hizo Rusia en otros tiempos, es decir, busca acercamientos con aquellos países que están más distantes de la política estadounidense. Así, por ejemplo, Cuba o Bolivia han recibido autoridades militares chinas, lo mismo que Brasil, que si bien no está directamente enfrentado a Estados Unidos, es un actor geoestratégico ya relevante en el mundo, sobre todo como líder regional y como parte del BRICS. En ese contexto tiene otro tipo de relación institucional con Estados Unidos, por ahí no la de confrontación que tienen Bolivia, Nicaragua o Cuba, pero está relativamente lejos, ¿no?, de Estados Unidos y sobre todo con Lula, se ha acercado bastante al bloque oriental, en particular porque, como decía recién, integra el BRICS. También tiene lógica este acercamiento con los países más distanciados con Estados Unidos porque, también es lógico, Estados Unidos impide, entorpece o bloquea negociaciones armamentísticas con países aliados. El costo, en parte, de ser aliado de Estados Unidos es justamente alejarse en lo posible de China, aunque no siempre sea exactamente así. Volviendo a la cuestión china más puntual de cómo es que actúa desde el punto de vista militar o de defensa con la región, básicamente China se centra en una serie de cuestiones: transferencia de tecnología e inteligencia, visitas militares y ayuda económica en cuanto a armamento. En cuanto a la idea de transferencia de tecnología e inteligencia, se destacan los proyectos realizados en Argentina con el gobierno anterior en materia satelital y nuclear, y con Brasil, que tiene que ver con satelitales y construcción naval. Fíjense qué interesante que China busca la transferencia de
tecnología que es muy importante para que el país que recibe la tecnología pueda eventualmente desarrollarla por sí mismo. También con Venezuela cabría de señalar la adquisición de equipos de radares y comunicación satelital chinos. También tiene relevancia las visitas a puertos chinos de unidades navales latinoamericanas o viceversa. Flotas de la Armada han visitado China diferentes países de la región y al mismo tiempo el buque hospital Arca de la Paz de la Armada China, que proporciona servicios médicos en los países que tiene como destino, impulsa iniciativas como Misión Armonía, etc. Acá volvemos a lo mismo, como por ahí suele pasar con algunas misiones diplomáticas. Se sabe que este tipo de iniciativas no persigue solamente, en este caso, la cuestión de sanitaria, sino, por supuesto, tiene fines políticos. Hay dos cuestiones claves, como decía, de la estrategia china que tiene que ver con el espíritu win-win que suele, es decir, ganar-ganar, que suele aplicar el gigante asiático. Por un lado, como decía, el traspaso de tecnología creo que es importante porque ayuda a que de alguna manera abre el juguete, ¿no?, que está vendiendo o facilitando al otro país para que eventualmente pueda desarrollarlo por sí mismo. Y también otra cosa que es importante con las acciones en defensa que está desarrollando China son las facilidades de pago. Según se informa, brinda grandes facilidades de pago porque obviamente pareciera que el interés chino no es tanto el dinero en sí, sino más bien que el país que recibe use las armas chinas, porque también, por supuesto, esto tiene un fin político. Ambos países, como decía, tienen muchos intereses en la región. Estos avances en defensa también demuestran que hay una evidente intención de expansión militar, de acuerdos militares con naciones latinoamericanas. Estados Unidos ha sido más directo en las declaraciones hacia China. Es una preocupación importante para la Casa Blanca el avance chino en Latinoamérica. Sin embargo, hay cierta contradicción en las declaraciones estadounidenses porque, por un lado, hay numerosas advertencias de una eventual invasión china, con Rusia en menor medida, sobre la región, poniendo en cuestión valores occidentales. Pero la realidad indica que el país que más ha intercedido en las políticas locales, que más se ha involucrado y de forma normalmente negativa en las políticas locales latinoamericanas, no ha sido China, sino que ha sido los Estados Unidos. Claro que China, como potencia expansiva, tarde o temprano va a tener intereses militares parecidos probablemente a los de la Casa Blanca, pero en este momento el país que más involucrado está con las políticas locales es por lejos Estados Unidos, y no solamente desde el punto de vista político, sino también militar, y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Estados Unidos tiene 6.000 bases militares y además unas 800 fuera de su territorio, es decir, de esas 876 están en nuestra América Latina. Como botón de muestra de cómo actúa de alguna forma la política o la concepción estadounidense de la relación con la región, vamos a hacer un rapidísimo, así muy sencillo, análisis discursivo de las primeras declaraciones de nuestro amigo Halsey, el nuevo comandante del Comando Sur, que son muy reveladoras del pensamiento estadounidense. ¿Qué dijo Halsey? Siempre en relación con China, ¿no? Dijo: siempre estaremos allí para las naciones con ideas afines que comparten nuestros valores, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y los derechos humanos. Analizando el discurso de Halsey, destaca la utilización del adjetivo posesivo nuestro, que en distintas formas, nuestro, nuestra y nuestros, fue utilizado en 3 oportunidades. En todos esos casos, el adjetivo posesivo, y esto es importante, se refiere a Estados Unidos. La declaración de Halsey se abre con un verbo en plural, en primera persona del plural. El siempre estaremos, el verbo estar en ese caso, no refiere a Estados Unidos y Latinoamérica, sino que refiere a los Estados Unidos. Halsey habla en nombre del gobierno estadounidense y por eso usa la primera persona del plural. Entonces, nuestro refiere a esa primera persona del plural y no a Estados Unidos y a Latinoamérica. Entonces, como el nuestro refiere a la concepción estadounidense de los valores, a la concepción estadounidense de democracia, a la concepción estadounidense de Estado de Derecho y de derechos humanos, el mensaje es a la vez un mensaje
presuntamente de apoyo, pero tiene de advertencia también, porque Halsey dice, siempre estaremos allí para naciones que comparten nuestro. Es decir, no hay una idea de inclusión o de negociación. Ese compartir no tiene que ver con una idea inclusiva, sino que es una imposición. Aquellos países que adhieran al modo en el que Estados Unidos entiende qué son los valores, entiende qué es la democracia, entiende qué es el Estado de Derecho y entiende qué son los derechos humanos, van a recibir la ayuda estadounidense, van a tener la presencia positiva, según Halsey, estadounidense. Sin embargo, también hay una exclusión por omisión, y es que no van a estar ahí para las naciones que no compartan, o sea, que no adhieran en realidad a esos valores, a esas concepciones de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Entonces hay un condicionamiento en la alianza. Va a haber apoyo, va a haber asociación, siempre y cuando el país latinoamericano adhiera a la concepción estadounidense de estos valores. Por eso siempre Estados Unidos, cuando advierte sobre los peligros que hay, ya no solamente en la región, en el mundo, lanza los valores estadounidenses, lo que ellos mismos entienden por democracia, por derechos humanos, por Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entendiendo que hay también un profundo doble rasero, porque cuando no es necesario referirse a estos valores para la negociación, pues simplemente la omiten. Por eso negocian o tienen buenas relaciones con países como, por ejemplo, Arabia Saudita. Entonces, para cerrar, esa idea de estar allí no implica un punto en común, no implica una negociación, no implica un colectivo en primera persona del plural. La idea de estar allí implica una sumisión, una adhesión acrítica de la política estadounidense. Volviendo, y para cerrar ya el tema del escenario, efectivamente Latinoamérica es un escenario, es una región con mucha energía, con mucha materia prima, con mucha agua dulce y por supuesto forma parte del interés de las potencias. Probablemente, y en como está hoy, que el mundo que es un polvorín, no, y humildemente para este cronista felizmente, no concentra todavía tanta atención como otras regiones del mundo, que de hecho están en guerra en este momento, pero sí es también escenario de esta disputa bipartita entre Estados Unidos y un bloque más grande que lidera de alguna manera China y en menor medida Rusia.